Las decisiones y sus consecuencias es el tema que les traigo hoy. Y quiero compartirles de que toda nuestra vida está basada en hacer decisiones. En nuestras decisiones donde único Dios no se mete. ¡Qué tremendo! Dios se mete en todas nuestras bendiciones, pero Dios no se mete en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios del libre albedrío. Él nos dice, estos son mis mandamientos, esto es lo que yo quiero que tú hagas, tú sabes lo que tienes que hacer, pero Dios no nos obliga a nosotros a hacer ninguna decisión. La decisión la tomamos nosotros, ya sean decisiones buenas o no tan buenas. Entonces, donde nos encontremos nosotros y cómo estemos nosotros en el día de hoy, quizás sea debido a alguna decisión de que nosotros mismos tomamos o de que alguien tomó por nosotros en el pasado. Las decisiones vienen siempre acompañadas de ¿qué? Vienen acompañadas de consecuencias y ambas caminan juntas. Según la decisión, así será la consecuencia. Y a veces me pregunto y me da el pensar, dice, bueno, ¿y por qué nosotros somos lo que somos? ¿Por qué somos lo que somos? Somos lo que somos porque en algún momento nosotros decidimos ser lo que nosotros somos. Y también me pregunto, ¿y si no somos lo que pudiéramos haber sido? ¿Por qué? Pues nuevamente, analiza cuál fue la decisión tuya en X tiempos pasados y vas a dar el resultado de las consecuencias que tú estás pasando hoy en día por ella. Tan simple como eso. Entonces, decisiones tomadas por nosotros mismos o decisiones tomadas por otras personas, quizás por nuestros padres. Yo recuerdo cuando mis padres tuvieron que tomar la decisión de mandarme a mí a los Estados Unidos. Eso no fue una decisión que yo hice. Sin embargo, le doy las gracias hoy en día a mis padres por haber hecho esa decisión. Y así sucesivamente. Toda decisión tiene su consecuencia. Digan conmigo, toda decisión tiene su consecuencia. Toda consecuencia arrastra una decisión. Hay decisiones que afectan, pues, naciones. Un presidente de una nación, cualquier decisión que haga ese presidente, eso tiene consecuencias. Si nos mandan a la guerra, eso tiene consecuencias. Con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nosotros mismos. Y hay decisiones que afectan generaciones tras generaciones tras generaciones. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué no hacemos lo que deberíamos de hacer? ¿Alguna vez se has preguntado eso? Pues, ¿o por qué estamos todos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios? Qué difícil es para la carne nuestra hacer la decisión de seguir la voluntad de Dios. ¿Ustedes no se han preguntado eso? ¿Y por qué pasa eso? Todo se basa en la decisión que tomó un hombre hace miles de años atrás. Un solo hombre hizo esa decisión y afectó todo nuestro destino y nuestro futuro. La historia de la creación de Dios la encontramos en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Lo encontramos en lo que llamamos el Viejo Testamento. Y en Génesis 1:26, para aquellos que tengan una Biblia, dice Génesis 1:26, leo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que Dios nos hizo a nosotros a la imagen de Él mismo. Para que nosotros no pudiéramos decir, no, pero es que nosotros no somos ni a la imagen, ni nos semejamos a la imagen de Dios. No, Dios nos hizo a su semejanza. Y aquí lo dice Génesis 1:26. Y entonces Génesis 2:7 dice, entonces Dios, escuchen, formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La primera creación de Dios, el hombre, que lo conocemos como Adán, nació del polvo de la tierra
y del soplo de Dios en su nariz. En Génesis 2, 16 y 17, dice la palabra, Dios le dijo, o sea, Dios le dio a ese hombre una primera orden. La primera orden que le da Dios al hombre, después que le dio otras órdenes y le dijo, ponle nombres a los animales, ponle nombre a todo lo que tú ves alrededor tuyo de tu creación, cuida de mi creación, le dio una orden. Y esa orden le dijo Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿No qué? No comerás. Porque el día que de él comieres, ¿qué pasa? Ciertamente ¿qué? Morirás. Fue Dios quien le dio la autoridad al hombre para dirigir la tierra, para darle nombre a los animales. Y fue al hombre, exclusivamente al hombre, que le ordenó de no comer del árbol del bien y del mal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando Dios da una autoridad, mis queridos hombres y mujeres, cuando Dios da una autoridad, junto con esa autoridad, pues tiene también una responsabilidad, digamos responsabilidad, de hacer que la decisión correcta, la decisión tiene que ser una decisión de honra. ¿De honra a quién? De honra a Dios primero, y de orden, basada en la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. En esta etapa que yo les acabo de contar a ustedes, la mujer no había nacido todavía. El hombre no, o sea, Dios no había creado a la mujer. Sin embargo, leemos en Génesis 2, 21 y 22, para que lo busquen en sus Biblias, dice, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, sobre el hombre. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas e hizo una mujer. Después cerró la carne en su lugar y se la presentó al hombre. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos acostamos a dormir. ¿Okay? Y Dios le dio al hombre, ¿qué le dio Dios al hombre? No solamente le dio la mujer, sino le dio la responsabilidad de la mujer. Le dio la responsabilidad de cuidar a esa mujer. En Génesis 2:25 leemos, dice, estaban ambos, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Desnudos. Y Adán y su mujer no se avergonzaban por estar desnudos. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no se avergonzaban? ¿Saben por qué no se avergonzaban? Porque ninguno de los dos conocía pecado. Cuando nosotros no conocemos pecado, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de nada. Al contrario. Y conocían ellos el reino de Dios. Estaban llenos del reino de Dios. No tenían por qué avergonzarse, por eso andaban desnudos y no se avergonzaban. Qué cierto es cuando pecamos que nos sentimos abochornados y nos sentimos culpables. Yo sé que aquí no hay ninguno así que haya sentido eso, o sea, pero yo levanto la mano y yo me he sentido abochornado y culpable cuando he pecado contra Dios. En Génesis 3:6 dice, pero vio la mujer que el árbol era bueno. Y vio que el árbol la fruta del árbol era bueno para comer. Y que era agradable a sus ojos. Sabemos que la serpiente logró convencer a la mujer para que ella comiera de ese árbol. Pienso que la mujer pues llevó a cabo este acto de comer del fruto sin pedir consejo alguno. Demostró desobediencia, demostró rebeldía, infidelidad. ¿Infidelidad a quién? A Dios y a su marido. Falta de sujeción ¿a quién? Primero ¿a quién? A Dios. Y después ¿a quién? A su marido. Y tomó del fruto y lo comió. Ahora, después de esta decisión femenina, encontramos que la mujer, no son las mujeres más susceptibles al engaño. Nos encontramos con alguien en la calle y nos dice una cosa
y tiene un poquito el hombre de sabiduría o de la persona que nos esté conversando, y la mujer llega un momento que compra el producto y dice, ok, y son susceptibles, son más susceptibles al engaño que nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque por una decisión que hizo la primera mujer. Pienso que la mujer camina más en emociones. Las mujeres son más sensibles que nosotros. Son más sensibles que nosotros porque fueron creadas por Dios así, con esa sensibilidad. La mujer siente cosas que el hombre no siente. Inclusive la mujer ve cosas que el hombre no puede ver. Ese, ¿cómo le llaman? Quinto sentido. Sexto sentido, imagínate tú. Hay un sexto sentido. Ese sexto sentido lo tiene la mujer y no lo tiene el hombre. ¿Por qué? Porque Dios se lo regaló a ella así. Sin embargo, no lo puso en práctica. Y al no ponerlo en práctica, esa decisión tuvo consecuencias. Entonces, pero qué interesante, escúchenme bien los hombres, paren las orejas. Qué interesante, cuando la mujer peca, Dios guardó silencio. Aún en ese momento, cuando Dios estaba presenciando delante de él el primer pecado de la humanidad, Dios, nuestro creador, mantiene su pacto con el hombre, porque tenemos un Dios de ¿qué? Tenemos un Dios de pacto. Y le respetó la autoridad que le había dado al hombre. Wow. Aún viendo el pecado delante de él. Pero le respetó la autoridad que le había dado al hombre. Dios mantiene su pacto con el hombre, respetándole su autoridad. Pero sigue la historia. Dice que la mujer dio de comer también a su marido. Y dice que ahí demostró el poder de convencimiento que tiene la mujer. Eso es bueno. Eso es bueno. Son tremendas vendedoras. ¿Ok? Cuando una mujer te quiere vender algo, olvídate que te lo vende. Y entonces, dentro de ese talento de convencer, entró también el pecado de la manipulación y de la seducción. La palabra hace silencio. No sabemos cómo Eva logró que Adán pecara. No sabemos. Sabemos que Eva estaba desnuda y Adán estaba desnudo. Pero Adán no conocía pecado, pero Eva ya lo conocía. No sabemos lo que Eva llevó a cabo para hacer pecar a su marido. ¿Y qué hizo Adán? Comió junto con Eva. Comió junto con de la fruta que Eva le estaba dándolo y se enamoró de todo aquello y comió. Esta decisión del hombre, del primer hombre de la tierra, fue una decisión consciente de lo que él estaba haciendo. Consciente de lo que él estaba haciendo. Consciente de la autoridad que Dios le había dado a él y consciente del paso que estaba dando. Él estaba consciente de su desobediencia. Eva fue engañada, pero el hombre no fue engañado. El hombre fue seducido por su mujer y comió. Esta decisión de Adán fue la que afectó el futuro de toda la humanidad. Afectó el futuro de toda la humanidad. Cuando el hombre peca, es que se desarrolla por primera vez la falta de amor hacia Dios. Cuando Eva peca también. Pero es quien tenía la autoridad. Adán. Entonces, también se manifiesta la infidelidad del hombre sabiendo su autoridad para con Dios. Y la falta se desarrolló la infidelidad del hombre a Dios. Adán se manifiesta a este pecado contra Dios a sabiendas de su autoridad y responsabilidad como representante de Dios en la tierra. Algunos de nosotros que tenemos ministerios y que tenemos autoridades dadas, tenemos que estar conscientes de que nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. A veces vemos una persona que no conoce a Dios pecar, pero no tiene el mismo efecto que cuando vemos
a un hombre de Dios pecar. ¿Por qué? Porque nos señalan, mira, ahí está ese cristiano, mira ese pastor, mira ese ministro. ¡Ja! Y entonces también estamos haciendo una evaluación no solamente del hombre, sino de Dios. O sea que los hombres de Dios, pues, míralo pecando. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis queridos hermanos. La decisión de pecar contra Dios es algo que hay que tomar algo bien en serio. En Génesis 7:8, en nuestras Biblias, Génesis 7:8, leemos que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios y reconocieron los dos ahora de que estaban desnudos. Pregunto, ¿y por qué reconocieron que estaban desnudos? ¿Por qué reconocieron que estaban desnudos? Porque ya en ellos ya vivía el pecado y el sentido de la culpabilidad. Qué tremendo. En Génesis 3, 9, 10, 11, 12 y 13. Leemos que Dios llama al hombre. Como si Dios no supiera lo que hubieran hecho. Pero Dios llama al hombre. ¿Y por qué Dios llama al hombre? Sabemos porque Dios le dio la autoridad al hombre. Ok. Entonces, Dios esperaba que el hombre ejerciera su autoridad y su posición de honra que el mismo Dios le había dado al hombre. Y yo pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Dios, si Adán hubiera ejercido su autoridad y le hubiera dicho a Eva, ven acá mi amor, todavía él no había pecado, pero estoy pensando yo, ¿qué hubiera pasado? Se dice, ven acá mi amor, se para delante de Dios y le dice, Señor, sí, aquí estoy, representando a mi esposa acaba de pecar, pero yo, su autoridad, estoy aquí para protegerla. ¿Qué tú quieres que hagamos? Yo estoy totalmente seguro que Dios hubiera perdonado a Eva. Porque el hombre llevó a cabo su autoridad, su honra delante de Dios. Eso fue lo mismo que hizo Dios con nosotros, con Cristo. Dios dijo, no, Padre, aquí estoy yo para representar el pecado del hombre. Doy aquí mi vida. Aquí estoy. Eso hubiera sido lo que hubiera tenido que haber hecho Adán. Pero Adán no lo llevó a cabo así. Entonces, Adán hubiera tomado la posición de Cristo. Cogió miedo. Pero tenemos un Dios de pacto. Y tenemos que pensar, ¿qué pacto he hecho yo con Dios? Y Dios ha hecho conmigo. ¿Dónde estás tú? Le preguntó Dios al hombre. ¿Dónde estás? Como si Dios no supiera dónde estuviera Adán. ¿Dónde estás tú? Y el hombre le responde, oí tu voz y tuve miedo. No sé si fue con este tono, pero oí tu voz y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Esto está escrito en la palabra. Y Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, el hombre decide contestarle a Dios. Otra decisión del hombre. Y decide contestarle a Dios. Esta decisión, eso es una falta de respeto. Esto es una burla. Le dijo, escuchen esto. La mujer que me diste por compañera, esa mujer que tú me diste, me dio a comer. Y yo comí. Yo no sé si en otros países la palabra, porque lo voy a decir en el internet, la palabra zángano es una mala palabra, pero que no. ¿Pero qué clase de zángano? Un tonto. Tratar de engañar a Dios. Qué demostración de deshonra y de cobardía de Adán en atreverse a decirle eso al Creador. ¡Wow! Primero hacia Dios y después hacia la mujer. Yo me imagino a Eva, cuando él le dice eso a Dios. ¡Ah! O sea, ahí fue cuando nació, pienso yo, que heredaron las mujeres la desconfianza hacia el hombre. Así es, la rebeldía, así es.
Y entonces eso se transforma en rebeldía. Y después nosotros los hombres decimos, pero ¿por qué tú no te sujetas a mí? Pero ¿cómo me voy a sujetar a ti? Si me acabas de echar para adelante con Dios. Entonces eso lo venimos arrastrando por una simple decisión. Por una simple decisión. O sea, somos nosotros tan pecaminosos. O sea, ese pecado marcó tanto la creación humana que seguimos proyectándonos y manifestándonos con esas mismas declaraciones y manipulaciones y desgracias sobre nosotros mismos a través de los años. No quiero preguntar si hay alguien aquí que ha experimentado esto, sí o no. Lo voy a dejar en blanco así. Pero aún estando consciente de que hemos desobedecido un mandato divino, todavía nosotros nos justificamos y a veces decimos cosas como, tú sabes qué, nada me sale bien. Nada me sale bien. ¿Qué va? Yo no soporto más esta situación. Yo no soporto más esta situación con esta mujer, o yo no soporto más esta situación con este hombre. Es más, que somos un fracaso. Y continuamente estamos maldiciéndonos. Mas nunca saldré de la situación que tengo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que más nunca saldrás de la maldición que tú tienes. O de la situación que tú tienes. Tan fácil que sería, ¿tú sabes qué? Tengo esta situación, pero en el nombre de Cristo Jesús yo voy a salir de esta situación. Sí, Señor. Esa es la actitud correcta que nosotros tenemos que llevar como hombres y mujeres de Dios. Amén. Entonces, fíjate tú que yo le pido a Dios y Dios no me contesta. Pero ¿qué decisión fue la que tú hiciste? ¿Qué decisión es la que tú has llevado a cabo? ¿De seguir a Dios o de seguirte a ti mismo? No, ¿qué va a decir? Yo no lo hago. No, ¿yo qué? ¿Ir a la iglesia? ¿A qué? ¿A qué hora? No, yo no puedo. Yo no puedo. ¿El qué? ¿Cuánto hice hoy? ¿Cuánto hice? Deja ver. $1,000. $1,000, el 10% de $1,000 son ¿cuánto? $100. Yo da $100 en la iglesia. No, hombre, no. Y sin embargo le pedimos a Dios que nos deje respirar en nuestro próximo minuto. Así es. Amén, Señor. Gracias. Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuántos días? Todos los días. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que muera la carne esa. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fue una decisión de pecado que llevó sus consecuencias. ¿Qué consecuencias? La separación del hombre con Dios. Cuando Adán peca, separa al hombre de Dios. Heredamos el pecado, mis queridos hermanos y hermanas. Heredamos el pecado de Adán y Eva. Y junto con el pecado heredamos la muerte espiritual. ¿La muerte qué? Espiritual. Y junto con la muerte nuestra naturaleza pecaminosa camina con nosotros. A un niño no hay que enseñarle nada malo porque él todo lo hace malo. Al niño hay que enseñarle cosas buenas. ¿No es así? Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa vive en cada uno de nosotros, hoy por hoy, y cada día de nuestros días. No esperemos que aún recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, nuestra naturaleza pecaminosa pare de pedirnos pecado. Eso no existe. Espero que sea esto una buena noticia. ¿Ok? Pero la naturaleza pecaminosa siempre, ¿cuántas veces? Siempre nos va a pedir pecar. Y hacer lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¡Qué tremendo! Una mala decisión que afectó y desvió el rumbo de toda la humanidad. Una mala decisión que condenó toda la creación de Dios. Leamos Romanos 5:12. Dice, por tanto como el pecado entró al mundo, Romanos 5:12, Romanos está en el Nuevo Testamento, o sea, después de Cristo. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero gracias sean dadas a Dios por su decisión y misericordia con la humanidad, demostrando su amor hacia su creación. Gracias sean dadas a Dios por su plan de salvación sobre nosotros, sobre la humanidad, restaurando al hombre con Dios a través de su preciosa sangre derramada en la cruz. Amén, Señor. Gracias, Señor. Para que todo aquel, dice la palabra de Dios, que crea esto que estamos hablando, que Dios murió para el perdón de todos los pecados de la humanidad, no se pierda, mas tenga vida eterna y no muera espiritualmente. Cristo, Dios hecho hombre, vino a salvar nuestra naturaleza espiritual. No vino a salvar nuestra naturaleza pecaminosa. Vino a salvar nuestra naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza pecaminosa tendrá consecuencias según nosotros decidamos qué hacer, porque tienen consecuencias. O sea que cuando las enfermedades, las catástrofes que pasan, etcétera, etcétera, todo eso es debido a la caída del hombre. No podemos culpar a Dios. ¿Tenemos que culpar a quién? Al hombre. Sin embargo, Dios hecho hombre, vive una vida perfecta, se deja crucificar y maltratar en una cruz para así Él pagar por el pecado del hombre espiritualmente. Sabemos que todos aquellos que amamos al Señor y hemos recibido a Cristo como nuestro Dios y Salvador, pues tenemos ahora el apoyo espiritual de Dios y le decimos: Padre Santo, líbrame de este cáncer. Y depende de Dios de librarte de sí o de no. Pero para Dios, como ya tú también eres un hijo o una hija de Él, aceptándolo como su Dios y Salvador, pues entonces para Dios llamarte, para Dios es una ganancia. Dice el apóstol Pablo: para mí el morir es, ¿morir qué? Morir a la carne, es ganancia. ¿Por qué? Porque mi espíritu va delante de Dios. Ya sabemos que tenemos una promesa de Dios, que a ese espíritu Él le va a dar otro cuerpo, como lo tuvo Él mismo cuando resucitó. Esa es la esperanza que tenemos todos nosotros los cristianos. Y en la Biblia, o creemos toda la Biblia, o no creemos la Biblia. No podemos ser cristianos de querer nada más que un pedacito de la Biblia, y el otro pedacito de la Biblia no me interesa, no lo voy a leer, no lo voy a aceptar. Tenemos que aceptar toda la Biblia. Y como yo le dije aquí a nuestra hermana, pues una vez le dije: tenemos que aprender a embarazarnos con Dios. No existe el estar medio embarazado. Tenemos que embarazarnos con el Espíritu Santo y vivir a Dios. No podemos estar medio embarazados. O estamos embarazados o no estamos, o estamos o no lo estamos. Entonces, Dios quiere que toda su creación, ¿cuánta creación? Toda su creación pueda gozar de su gloria. La gloria que desde un principio Él había predestinado para el hombre, para todos nosotros. Adán vivió, ¿qué? 930 y tantos de años. 934 de años. Nosotros tenemos miembros en esta comunidad que tienen 90 y tantos de años. Y eso es tremendo logro. Nosotros decimos: wow, gracias Señor. Gracias Padre por la vida de esta persona. Pero el promedio de humano de vivir no es ese. Yo tengo amigos más jóvenes que yo que han muerto. Entonces, una buena decisión puede hacer grandes cosas. Una buena decisión puede traer grandes cambios a la vida de una persona, a la vida de una familia. Cuando nosotros los hombres decidimos hacer, o las mujeres decidimos hacer un cambio, un divorcio, eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. En nuestros hijos tienen consecuencias. Y yo soy testigo de eso. Jesucristo, Dios hecho hombre, tomó la máxima decisión. La máxima decisión. O sea, dejar su reino con todos sus ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Dejar todo aquello, todo ese poder,
y hacerse un ser humano. ¡Qué decisión tan espectacular! Nada más que esa decisión la podía hacer un ser como Dios, demostrando un amor tan poderoso como el de Dios. Y decir, yo voy a salvar a mi creación. Eso lo toma un hombre responsable, un Dios responsable, un Dios de pacto, que es lo que tenemos que aprender todos nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. En Romanos, cuando Jesucristo lleva a cabo esta decisión, las consecuencias fue de salvar, liberar al hombre del pecado del mundo. Le dio, estableció, restableció, reconstruyó la relación de Dios con el hombre, la comunicación de Dios con el hombre. Ahora nosotros podemos hablar con Dios. Antes Dios no quería ni saber de nosotros. Sin embargo, cuando Dios aleja al hombre y a la mujer del Edén, o sea, del paraíso, Dios puso ángeles, querubines en el paraíso, para no permitir que ese paraíso fuera dañado, porque Él lo había creado perfecto. O sea que Él ahí ya tenía planificado restaurar al hombre con Dios, con Él mismo. Leemos en Romanos 5:18. Así que, leemos, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. ¿La justicia de quién? De uno. ¿Cómo se llama ese uno? Jesucristo, Dios hecho hombre. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. En Romanos 5:19 leemos, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Cuando tomamos la decisión de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, es que recibimos la consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias de aceptar al Señor como nuestro Dios y Salvador? Bueno, pues las consecuencias son de que vas a ser sellado por el Espíritu de Dios y tu espíritu no morirá. Tu espíritu vivirá para siempre, eternamente al lado de nuestro Señor. Amén. Entonces, pasamos a ser ahora, en vez de una creación, a ser hijos e hijas de Dios. Todas nuestras decisiones, incluyendo la de mantenernos haciendo la voluntad de Dios, tienen consecuencias. Yo he escrito una pequeña fórmula para ayudarlos a ustedes a hacer buenas decisiones. No quiere decir que esta sea la única fórmula, quiere decir que esto es una fórmula que pienso que los puede ayudar a todos ustedes a hacer buenas decisiones. Y la fórmula número 1 de pensar, esta decisión que yo quiero llevar a cabo es buena para mí. Esta decisión me perjudica a mí. Tenemos que preguntarnos esa pregunta. Si la respuesta es sí te perjudica, pues entonces yo debería hacer la decisión de no llevarla a cabo, porque las consecuencias van a ser catastróficas. La segunda es, esta decisión que yo quiero llevar a cabo es buena para otros, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. ¿Les perjudica a ellos? ¿Sí o no? Y la tercera, esta decisión que yo quiero llevar a cabo, ¿glorifica a Dios? ¿Es Dios glorificado por esta decisión que yo voy a llevar a cabo? A veces tomamos la decisión, y no quiero entrar en este tema porque ya lo hemos tocado anteriormente, de no perdonar. He decidido no perdonar. Eso tiene consecuencias, y grandes consecuencias. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, que hemos sido perdonados por Dios, hemos sido perdonados de la muerte eterna, espiritual. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso y de honrar cuando una persona nos viene a pedir perdón. Y si la persona no está con nosotros, automáticamente perdonarla. A lo mejor es un ser querido que ya murió y nos hizo un daño.
pues yo les exhorto a todos ustedes de que lo perdonen, para que se liberen de la consecuencia del no perdonar. Les quiero confirmar que en el corazón de Dios nació el deseo de mantenernos unidos a todos nosotros como una familia. El deseo de la santidad de cada uno de nosotros. Que a medida que nosotros vayamos avanzando en nuestro caminar cristiano, vayamos buscando la santidad divina, la santidad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? En esta decisión, ¿qué voy a hacer? Déjame dar un paso atrás y déjame que Dios dé un paso adelante y yo consultar con Dios. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? No de tomar decisiones a la ligera, porque tomando decisiones a la ligera fracasamos. ¿Okay? Cuando nosotros llevamos a cabo este proceder y este tipo de tomar decisiones de esta forma, las consecuencias de esto es que el Espíritu Santo de Dios se vuelve loco por bendecirnos. Loco por bendecirnos. Por eso es que cuando le vamos a pedir algo, tenemos que orar, orar y orar. Y si tenemos que ayunar, ayunamos. El Señor todos los días está loco por bendecirte, loco. Y el Señor tiene cualquier cantidad de poder y cualquier cantidad de bendiciones para cada uno de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, díganlo conmigo. Nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Nosotros somos santos. Díganlo, nosotros somos santos. ¿Y por qué nosotros somos santos? Porque somos hijos de un Padre Santo. Y si tu Padre es santo, ¿qué soy yo? Hijo de un santo. ¿Eso tiene sentido? Claro que sí. Solo tenemos nosotros que aprender a vivir en el gobierno de nuestro papá. Cuando nosotros llegamos a este país, pues nosotros nos tenemos que acomodar y respetar las leyes de este país. Cuando nosotros hacemos la decisión por la mañana de desayunar, nosotros seleccionamos qué vamos a desayunar y qué vamos a almorzar y la decisión que vamos a comer. Pero cuando me monto detrás de un carro, yo tengo que estar consciente de las leyes de este país, del estado de la Florida, que son no llevarte una luz roja, parar en un stop sign, el derecho de dar la vía y así sucesivamente. Y si dice 55 millas por hora, yo no puedo estar haciendo 120. Amén. Amén. Entonces, tengo que estar consciente de las leyes del país donde me encuentro. Igual que tengo que estar consciente del gobierno de Dios. Y si yo obedezco las leyes del gobierno de Dios, papi nos va a bendecir a nosotros. ¿No es así? Es fácil. Nosotros somos los que lo complicamos. ¿Y por qué lo complicamos? Por nuestra naturaleza pecaminosa, que ya sabemos de dónde viene. Pero ¿podemos nosotros controlar nuestra naturaleza pecaminosa? Claro que sí. Se llama dominio propio. Dominio propio es un músculo que lo tenemos que ir desarrollando. Y si yo sé que esto me va a hacer daño, acuérdense de las 3 preguntas, entonces yo no lo debo hacer. Resumo. Tenemos que aprender a hacer decisiones que sean agradables a los ojos de Dios. Y con buenas decisiones, mi querida familia, se logran buenas consecuencias. Hagamos la decisión de la voluntad de Dios y veremos las consecuencias de la gloria de Dios sobre nosotros. Amén. ¿Lo reciben? Amén, amén. Amén.